Hola, muy buenos días. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy es 2 de abril del 2019. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos al noticiero. Veíamos hace algunos minutos una peregrinación de grupos indígenas que han salido desde Intibucá. Han pasado por el sector, ya venían de Zambrano. Y su destino final es Casa de Gobierno, en donde van a protestar. Escuchamos a una señora decir: debo 36.000 lempiras a Banadesa y no puedo pagarlos. Otro decía que debía 20.000 lempiras. Y uno se pregunta cuando le ve el rostro a esta gente que es del interior del país y que es honesta. Cuando digo que es honesta no son grandes deudores con el Estado, en este caso con Banadesa, y no tienen para pagar. Por diversas razones, la sequía, sus productos no son bien pagados, los agobian con los intereses que les están cobrando. Y si han condonado a gente que debe millones y millones de lempiras, uno dice, ¿por qué no? Y ellos no quieren que les condonen, pero ¿por qué no buscarles un arreglo de pago y una cuota baja y los intereses también? Aquí es donde realmente uno dice, ¿dónde está la sensibilidad humana de quienes nos dirigen? Ver esos campesinos que están entrando a la capital de la República esta mañana, uno se pregunta todo eso. Y aquí realmente no hay una solidaridad con los que más necesitan. No tenemos ni la más mínima duda. Hay gente que venía caminando, que salió desde ayer de las zonas, aldeas y caseríos ahí de Intibucá, de La Esperanza, Intibucá, y están llegando a la capital de la República. Esta es la gente que tiene que apoyarse, y les decimos con todo respeto a los empresarios de instituciones bancarias, miren, denle créditos blandos, denle oportunidades a la gente, pero a la gente que más necesita, a la gente pobre, pobre económicamente, pero que quieren salir adelante y que quieren luchar. Uno insiste en que pareciera que son insensibles porque son como el rastrillo, honestamente, y uno no quiere llegar a utilizar frases, como dicen, medianamente fuertes, pero esa es la realidad. Aquí los ricos, y un porcentaje altísimo, no es que son los menos, solo quieren para ellos. Pareciera que no se dan cuenta que están llevando al país a una división entre ellos, que son poquitos y que tienen muchísimo, y la mayoría de la población que se está en forma desesperada muriendo de necesidad, definitivamente. Esa es la cruda realidad que estamos viviendo. Están entrando, veíamos más de unos 300, 400 personas que vienen de Intibucá a protestar aquí en la zona central, al margen de que puedan decir que es un acto político, porque siempre recurren a ese estribillo, que están siendo asusados, porque veíamos que venía Salvador Zúñiga en esta manifestación, pero es un dirigente como cualquier otro, que luchan por llevar beneficios de fondo a sus habitantes, a los pobladores. Ojalá que encuentren eco, que encuentren respuesta en las autoridades centrales aquí en la capital de la República. 10 direcciones departamentales tomadas en el campo educativo. Tegucigalpa no hay actividad en la oficina principal de educación, igual está ocurriendo, entendemos, en 10 de los 18 departamentos del país. Esa es la dura realidad que estamos enfrentando. En lo de energía, el aumento es casi de un 11%, 10.8%, y ha anunciado el gobierno, le tendremos nota más adelante, algunas acciones de bonos, entre comillas, para más, según ellos, del 70% de la población, beneficiando a 1.250.000 familias, dicen ellos. Cuando digo dicen ellos, es cualquier incremento en esto de los combustibles y en eso de la energía afecta al final a la población más pobre, sin ninguna duda, sin ningún tipo de excusas. Aquí ellos también deben de, ya la gente no tiene para pagarles, y a quien más se golpea es la gente de clase media baja. La gente que lucha, la gente que tiene un negocio pequeño, la gente que está haciendo todo lo posible por poder salir adelante. Sin embargo, con estas acciones, y lo lamentable es escuchar a gente preparada y que queriendo justificar, no, hay que decirle al presidente y hay que decirle a la empresa privada, a todos ellos que se equivocaron en esa política en Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y que no tienen por qué estar pagando la población los errores y los robos, porque eso es lo que ha ocurrido en la ENE, los robos que han hecho quienes han dirigido estas instituciones a nivel de junta directiva, a nivel de gerencia y a nivel de cargos realmente. Ya no se justifica que exista la ENE, por ejemplo, honestamente, ya no se justifica. Pero bien, estas cosas
son los que nos llaman poderosamente la atención y decimos, el país va a seguir, si continúa de la forma en cómo está, al despeñadero. Y tengan la plena seguridad usted que más temprano que tarde vamos a vivir acciones que en la década de los 80 ocurrían en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua. Desafortunadamente, si no cambia la política de la gente que nos dirige, si los empresarios no entienden y además, que no es culpa, pero si los que somos empleados, los que somos trabajadores, no asumimos también un rol sumamente importante. Gracias, bienvenidos una vez más. Es un enorme placer venir por las mañanas y presentarle el noticiero. Saludo a Jenny Ochoa y Alejandra Rivera, estimadísimas compañeras, muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Muy buenos días a toda la población hondureña. Bienvenidos a BTV Noticias Matutino. Les saludo inmediatamente a mi compañera Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jenny. Muy buenos días, Jorge Zelaya. Y muy buenos días a toda la población hondureña. Bienvenidos a BTV Noticias Matutino. Para mí es un enorme placer poderles saludar a esta hora de la mañana y que usted se puede informar de todo lo que ha acontecido a nivel nacional e internacional. Si usted va saliendo de su hogar, de inmediato le recuerdo nuestra frecuencia de radio 92.5 FM aquí en la zona centro y 95.7 en la zona norte del país, como también nuestra página en Facebook Live. Síganos como BTV Somos Todos Honduras, comparta ese enlace y también déjenos sus comentarios. Así es, estamos listos con la información en este momento, nuestros periodistas listos para poder transmitirle a usted lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país. Pasamos en este instante con Jorge Zelaya. Bien, gracias Jenny, gracias Alejandra. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. A continuación les presentamos el resumen de los hechos ocurridos en las últimas horas en la zona central en nuestro resumen nocturno policial. Muy buenos días, televidentes de BTV Noticias. Este es el resumen de hechos policiales más importantes que se ha registrado en la zona central durante la noche de ayer y madrugada de hoy, el cual se detalla a continuación. Iniciamos la ronda informativa de la ciudad capital, en donde dos supuestos asaltantes con arma de juguete fueron embestidos por un joven conductor que estrelló su vehículo contra una vivienda en la colonia Umuya de la ciudad capital para evitar ser asaltado. Uno de los supuestos asaltantes, de nombre Eric Misael García, en compañía de otra persona, trató de robar con un arma de juguete al joven conductor de unos 25 años de edad, quien luego de colisionar su vehículo para evitar el asalto, quedó atrapado en el automotor. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales, militares, paramédicos y bomberos que atendieron a las 3 personas heridas luego de la colisión, dejando el arma de juguete en las cercanías de una vivienda. Vecinos mencionaron que se trataba de 4 personas en grupos de 2 que se conducían en motocicleta y luego del desenlace los otros 2 compinches recogieron un arma de fuego y salieron en veloz carrera con rumbo desconocido. Posteriormente las autoridades policiales custodiaban a los supuestos asaltantes mientras eran llevados hacia el hospital escuela. Y en el barrio La Granja de la ciudad capital se registró el encontronazo entre un vehículo pick-up blanco con placas PCM 1079 y el conductor de una motocicleta, quien resultó gravemente herido luego del fuerte impacto. El hecho se registró en las inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral, hasta donde se trasladaron miembros de la Policía Militar y paramédicos para tratar de asistir al joven Selvin Soto, de 30 años de edad, quien conducía la motocicleta y resultó con severas lesiones en su cuello y partes del cuerpo luego del accidente. Ya al cierre de esta edición se registró la captura de 5 personas, 2 supuestos miembros de la pandilla 18 y 3 supuestos miembros del combo que no se deja. Entre estas personas, 2 menores de 14 años que se dedicaban presuntamente al cobro de extorsión. Las capturas se desarrollaron en la colonia Villeda Morales y la colonia Japón, sector Picachito respectivamente. Los detenidos realizaban sus supuestas actividades delictivas en al menos 8 colonias capitalinas. Se trata de 2 presuntos miembros de la pandilla 18 y 3 presuntos integrantes del combo que no se deja. Las operaciones se llevaron a cabo en la colonia Villeda Morales y en la colonia Japón del sector El Picachito respectivamente. Inicialmente se logró la captura de una pareja de presuntos integrantes de la organización criminal Pandilla 18, quienes fungían como recolectores del cobro de extorsión en al menos 8 colonias que integran el sector Villeda Morales, también sumado la colonia Flor del Campo. Los capturados fueron identificados como Franklin Ariel Matute Cervellón, de 23 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias de El Fantasma,
y Carla Yulisa Matamoros Romero, de 19 años, conocida con el alias de la Arisca. La segunda operación ejecutada en el sector de la colonia El Japón se logró la captura de 3 presuntos integrantes de la organización criminal denominada El Combo que no se deja. Los miembros de esta organización criminal fueron identificados como Héctor Emilio Ramírez Osorio, de 21 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias del Negro, y 2 menores de edad, identificados como alias La Mascota y El Frijol. Al momento de su captura, los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas decomisaron un teléfono celular, 1.500 lempiras, así como en la segunda captura, que se decomisó una motocicleta color azul marca Yamaha, la cual tenía reporte de robo y dinero en efectivo. Este es el resumen de hechos policiales más importantes que se ha registrado en la zona central del país. Con cámaras de Ángel Maradiaga para BTV Noticias, César Euseda. 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos ahora con el resumen policial del norte del país. Denis Mengíbar y Alexander Pineda Paz. Buenos días. Iniciamos nuestro resumen noticioso de la zona norte. Cifras alarmantes en los resultados de los exámenes que se le realizaron a pacientes que llegaron este día a la cita de la semana de lunar en el Hospital Mario Catarino Rivas. Según el dermatólogo Cándido Mejía, el cáncer en la piel se da a las personas que se exponen mucho a los rayos solares. Hoy atendimos 60 personas y de estas personas 6 se diagnosticó el cáncer de piel. El cáncer de piel es bastante frecuente en nuestro medio, principalmente aquellas personas de piel clara, y el carcinoma vasocelular es el que más afecta a estas personas porque se están sobreexponiendo de una forma exagerada al sol, o inclusive que estas personas han sufrido algún tipo de quemadura solar. Para esta semana mayor es importante el uso de los bloqueadores solares, evitar no exponerse al sol de las 10 a las 4 de la tarde, porque este sol tiene una radiación muy directa sobre la piel y puede dañar y a largo plazo puede ocasionar un cáncer de piel. Agentes de la Policía Nacional Preventiva se mantienen en barrios y colonias conflictivas del Progreso y Oro, con el fin de mantener controladas estas zonas y con esto evitar más muertes. Hemos estado tratando de tener un mejor control en lo que son los ejes carreteros, también en lo que son los barrios y colonias de la ciudad para mantener la calma y no tener nada que lamentar en la ciudadanía, como hechos sangrientos y todo eso. Gracias a Dios hasta ahorita se ha estado logrando con el esfuerzo de los compañeros. Estos agradecen a la ciudadanía que utiliza las líneas de emergencia para denunciar actos irregulares en sus comunidades. Es afirmativo, siempre se da ellos tienen ya conocimiento de lo que es el 911 y más, que cuando salimos a hacer las visitas domiciliarias, lo que es el Modelo Nacional de Policía Comunitaria, también damos el número de teléfono de aquí de lo que es la UMEP 11, que es el teléfono fijo donde también llaman para dar una pronta respuesta a la ciudadanía. Ante el incremento de los accidentes viales en los ejes carreteros, los agentes de la Dirección de Viabilidad y Transporte realizan fuertes operativos en entradas y salidas a San Pedro Sula, con el fin de sancionar a aquellos abusivos al volante, que a pesar de las campañas que se realizan para evitar tragedias en las carreteras, muchos conductores hacen caso omiso, provocando con esto accidentes viales. Con las imágenes de Alex Pineda Paz, para BTV Noticias les informó Denis Mengíbar. 7 de la mañana con 15 minutos, les habíamos anunciado peregrinación desde Intibucá. Grupos indígenas están llegando a la capital de la República. Marcela Herrera y Carlos Zelaya en este momento están con ellos. Muy buenos días, adelante. Buenos días, compañeros, en estudios principales de BTV Noticias Matutino. Nosotros pues aquí estamos ubicados con esta gran peregrinación de la comunidad indígena que se está desplazando hacia la ciudad capital. Está conmigo don Salvador Zúñiga, que nos va a brindar más información hacia dónde se están dirigiendo y esa cantidad de peticiones que traen este día. Muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente nos dirigimos hacia Casa Presidencial. Estamos demandando que se atienda a los productores y productoras afectados por la sequía del año pasado, que también se urge la condonación de deudas ya que están rematándose las tierras. Estamos demandando también libertad para los presos del Zapote y Amaranguila. Estamos demandando que se termine con la destrucción de los bosques, ya que hemos visto cómo se ha afectado
de manera terrible los bosques en Intibucá y en todo el país, y que se precisa que se haga un manejo forestal sostenible, responsable, y que no se destruya la naturaleza. Estamos en esta movilización de manera pacífica, demandando libertad para los presos políticos. Estamos exigiendo que se termine con la impunidad y la corrupción en el país, y que se respete el derecho a la libre expresión, que no se reprima a los periodistas, que se democratice el espectro radioeléctrico, y también estamos demandando justicia para nuestros mártires, que se castigue a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, que son familias poderosas que mandaron a hacer esa ejecución. Estamos de manera pacífica, de manera cívica, pero con firmeza y con contundencia, haciendo un llamado a todo el pueblo hondureño para que se volque a las calles a reclamar los derechos que nos corresponden, como es la defensa de los bienes comunes naturales. A ver, ¿cuántas personas vienen pues en esta peregrinación que empezó ya desde en horas de la noche de ayer? Efectivamente, van alrededor de 400 compañeros y compañeras, se estarán sumando otros que están siendo convocados, y aprovechamos para convocar a todo el pueblo hondureño para la movilización pacífica, cívica, y que detengamos este modelo extractivista, minero, energético y militar que se está imponiendo en el país. Bueno, aquí hay gran cantidad de personas, hay muchos hombres, pero también observábamos que al inicio de esta caminata van muchas madres con sus hijos pequeñitos en brazos. Esto pues representa una gran lucha de estos pueblos indígenas que, a pesar de todo el esfuerzo, aquí vienen apoyando. Efectivamente, estamos aquí con nuestras familias, con nuestra dignidad, y demandando el cumplimiento del convenio 169, ejerciendo el derecho a la protesta pacífica tal como lo establece la Constitución de la República, que ha sido violentada tantas veces en el país. Muchísimas gracias. Bueno, uno de los líderes reconocidos de estos grupos indígenas y representantes del COPIN, que aquí va pues acompañando a esta gran cantidad de personas que ya lo ha mencionado, se dirigen hacia Casa Presidencial, y en este preciso momento pues están ingresando a la capital para continuar pues su paso del que han comenzado ayer desde horas de la tarde-noche. Ellos aquí van, como les hemos mencionado, pues hay muchos padres de familia, hay familias completas que van aquí, y también algunas madres con sus hijos en brazos pues van aquí liderando esta caminata para exigir sus derechos. Ya han mencionado varios puntos, y bueno, ellos se están trasladando hacia Casa Presidencial para poder pues presentar ante las autoridades sus peticiones. Así que nosotros con este informe vamos a retornar en este momento, pero en cualquier instante, por supuesto, le brindaremos mayor información sobre cómo se desarrolla esta peregrinación de la comunidad indígena que se ha desplazado este martes a la capital del país. Marcela decía, Salvador Zúñiga, unos 400 aproximadamente, se van a sumar otros acá. Nos ha llamado poderosamente la atención que han entrado ya a la capital de la República. Hace unos 40 minutos veíamos que estaban en el sector de Zambrano. O sea que esta gente camina veloz, sinceramente, o sea, camina rápido, típico campesino. No creí, sinceramente, que estuvieran ya en la capital, pero las imágenes que estamos observando en este momento son ya propiamente de la capital de la República. Exactamente, licenciado. Aquí pues van muchas personas, y vamos a aprovechar así rápidamente solo para conversar con algunos de ellos. Caballero, buenos días. David Méndez. ¿Usted viene aquí apoyando? ¿No se ha cansado de caminar? No. A ver, cuéntenos, ¿qué lo ha motivado usted para apoyar pues esta lucha? No, las pérdidas que hemos tenido con los productores de papa, nosotros que hemos, a veces por la sequía, nosotros hemos perdido, y a veces el gobierno no nos ha ayudado en nada. Bueno, muchísimas gracias. Así como él, pues muchísimos vienen aquí apoyando esta gran peregrinación, y que ya están precisamente en este momento ingresando a la ciudad capital, y continuarán pues su caminata hasta llegar a Casa Presidencial, tal como lo han manifestado. Gracias, Marcela. Gracias, Carlos. Estaremos de nuevo con ustedes en el transcurso de nuestro noticiero con estos compatriotas que del interior del país, en el sector de Intibucá, han llegado. El objetivo al final es una readecuación de su deuda. Ellos quieren pagar, pero han tenido problemas, la sequía,
sus cultivos de papa especialmente, que es lo que se da más en el sector de La Esperanza por las condiciones del clima en esa zona. Sin embargo, han tenido problemas el año pasado y esto a algunos les ha provocado que se hayan atrasado en sus pagos en Banadesa, pero quieren cumplir con su responsabilidad. No son como el típico empresario ganadero de nivel, que lo que han hecho es pedir con donación en Banadesa, y que a través de decretos que se han aprobado en el Congreso se han visto beneficiados, y no solo una vez, sino que varias veces. Por lo tanto, consideramos que es justo que a estos compatriotas se les busque también una salida. 7 de la mañana con 22 minutos. Jenny y Alejandra nos ofrecen a continuación las portadas de los principales diarios de nuestro país. Así amanece Honduras. Jenny, Alejandra, una vez más, buenos días. Claro que sí, estamos listas para darle lectura a los titulares de los diarios que circulan en nuestro país. En nuestra sección Así amanece Honduras, de inmediato iniciamos esta mañana de martes con diario La Tribuna, que titula en su portada impresa: Informe de seguridad de Estados Unidos. Narcos siguen lavando con falsas empresas. Además, hijo del negro lobo ataca a disparos a policía. Fue detenido en estado de ebriedad y en posesión de drogas. Además, ponen grilletes a hondureños por mora económica en Estados Unidos. Honduras no recibe apoyo presupuestario de Estados Unidos. Alta contaminación por incendios deja más enfermedades, pero también falla humana en 95% de accidentes según transporte. Esto menciona diario La Tribuna. Pasamos en este momento que nos está diciendo diario El Heraldo en sus titulares para este día martes. Por pleitos internos, Empresa Energía Honduras afectó a miles al promediar el consumo. En la sección sucesos, en la calle 24 personas por incendio en 4 casas en San Pedro Sula. Estados Unidos sin notificar la suspensión de ayuda a Honduras. México dará visa humanitaria a migrantes, pero de forma limitada. Hombre asesina a su mujer y luego se suicida en Tegucigalpa. Por quemar a narcos, en Estados Unidos le bajan condena a Yuvin Suazo. Esto nos está diciendo diario El Heraldo. Rápidamente conocemos que titula diario El País en su portada principal. Esta semana recibe la garantía del auditor mundial. Certifican al Villeda Morales en mejores prácticas aeronáuticas. Es el primer aeropuerto hondureño en lograrlo. Con ello se alaban operaciones relacionadas con la seguridad, infraestructura y comodidad para aerolíneas y pasajeros, entre otras. Pero también menciona: hondureño camina con un puñal en el pecho y se desangra. Atrapan al fantasma y a la arisca. Hermanos se matan por una bagatela, pero también se queman 4 casas en Bordo Río Blanco. Hijo del negro lobo cae con droga y guaro. Esto menciona diario El País. Pasamos rápidamente al siguiente diario que nos está diciendo La Prensa. En sus titulares, las noticias que resaltan para ese día: Estados Unidos arrestan a hondureño por muerte de niñera. Trump recordó ayuda a Honduras desde el 2017. Incendio deja sin techo a 24 personas en Río Blanco. Golpe al bolsillo. Viene escalada de precios por tarifazo de la ENE. Detenido con droga, hijo del negro lobo. Esto nos están diciendo los diferentes diarios en nuestro país, las noticias que resaltan para este día martes. En nuestra sección Así amanece Honduras. Licenciado Jorge Zelaya, con usted. Gracias, Jenny. Gracias, Alejandra, con las portadas de los principales diarios de nuestro país. 7:25 minutos. Vamos a la primera pausa, que según nosotros regresamos en un momento. (7:29) 7 de la mañana con 29 minutos. Vamos al Aeropuerto Internacional de Toncontín. En este momento, Merari Borjas, Said García están con el abogado reconocido dirigente sindical en el país, don José Luis Baquedano. Merari, el abogado, buenos días con ustedes. Adelante.
Buenos días, licenciado Zelaya, televidente de BTV Noticias. Así es, a las 7:30 de esta mañana me acompaña el dirigente de Centrales Obreras, José Luis Baquedano, para continuar hablando sobre este tema que no podemos dejar de poner el dedo en el renglón, y es el hecho del incremento a las tarifas de la energía eléctrica, este 10%. ¿Cómo va a afectar esto al sector laboral del país? Muy buenos días, mi estimado amigo en cabina, Jorge Zelaya. Los jinetes del apocalipsis de la CRE le han dado un duro golpe al pueblo hondureño. Es una barbarie contra el pueblo hondureño, es un reajuste desproporcionado a la capacidad de pago de un pueblo que está sumergido en la extrema pobreza, que no tiene capacidad de compra ni de pago. Lo que vamos a generar es más endeudamiento de la gente con la ENE, y la ENE no va a poder recuperar esa deuda. Y eso trae como consecuencia también que al final de cuentas los costos de los bienes y servicios, incluyendo canasta básica en nuestro país, van a aumentar, porque los empresarios lo que hacen es que lo trasladan al costo de producción, y al final de cuentas quien paga las malas administraciones de la ENE es el pueblo hondureño, ese pueblo que está sumergido en la extrema pobreza, que recalco, no hay capacidad de pago ni de compra. Esa gente que ya no aguanta. Yo creo que el gobierno debería ser más responsable con el pueblo hondureño, por lo menos esta vez deberían de echar para atrás ese golpe enorme que le están pegando al pueblo hondureño, revisar esos contratos leoninos con las térmicas, con las eólicas, con la energía solar, porque es un costo que ya no podemos pagar. La ENE debería hacer inversiones en energía hídrica, que es más barata. Hay un momento determinado que apagan las turbinas de la ENE para que entren a operar estas empresas, generen o no generen energía, siempre se les paga, y quien les paga es el pueblo hondureño. Señores, sean más serios y más responsables. Usted mencionó algo muy importante, y es el hecho que la deuda de la ENE es irrecuperable. Ellos han dicho que se incrementaron las tarifas en este 10% porque pretenden incrementar en unos 200 millones de lempiras el ingreso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Imagínense ustedes como pueblo, ¿quién va a pagar las consecuencias y quién está pagando las consecuencias? Somos nosotros como pueblo, porque ese recibo de la ENE todos los meses aumenta de costo. Hay aumentos programados y no programados. La verdad es que también el alto costo de los combustibles nos afecta. En Honduras no aplica la ley de la gravedad. Lo que sube no baja. Todo tiende al alza. Negociamos salario mínimo en base a un 4%, vienen esto y nos pegan un golpe de un 10%, eso quiere decir que el trabajador está en decadencia, que no tiene capacidad de pago ni de compra, y en este momento pues tenemos más de 1 millón de hondureños, 1.600.000 hondureños sin empleo, y esto no es un incentivo. El alto coste de los servicios públicos no es un incentivo para que empresarios quieran seguir invirtiendo en el país. Estos contratos leoninos, como usted mencionó, son los que mantienen al pueblo hondureño pagando estos altos costos por la energía eléctrica. No hay un justiprecio, ¿no? Porque estamos pagando la energía más cara a nivel de Centroamérica, la energía solar más cara a nivel de Centroamérica. Yo creo que ya es tiempo que no nos sigan jorobando la vida. En este sistema, en esta economía extractiva, solo nos quitan y no nos dan nada. No hay inversión en salud, no hay inversión en generación de empleo, no hay inversión en educación, y tenemos un pueblo pues en calamidad doméstica. Muchísimas gracias a José Luis Baquedano, quien es dirigente de Centrales Obreras, haciendo este análisis de cómo afecta este incremento en la energía eléctrica al pueblo hondureño. Con este informe regreso a los estudios. Gracias, Merari, y al abogado don José Luis Baquedano en el aeropuerto de Toncontín. Mejor ruta en este momento con el congestionamiento habitual del horario de la mañana acá en Tegucigalpa y Comayagüela. Jenny Ochoa, muy buenos días. 7:33 de la mañana, licenciado Jorge Zelaya y televidentes, hay bastante congestionamiento de vehículos en las diferentes calles, avenidas y arterias de Tegucigalpa. Como usted lo puede observar en este momento en la pantalla de su televisor, mire cómo está la Cerro Grande en la zona número 4 y número 3. Para los que se dirigen en este momento para Comayagüela, encontrarán congestionamiento de los 4 kilómetros por hora. Ahora bien, si usted se va a dirigir en este momento para la avenida 1, 2 o la cuarta avenida de Comayagüela, también encontrará congestionamiento de vehículos, y los que van a pasar por la Feria del Agricultor y el Artesano, hay congestionamiento de los 13 a los 7 kilómetros por hora. La calle de la Salud, 5 kilómetros por hora, casi enfrente del Hospital Escuela Universitario, encontrarán congestionamiento de vehículos de los 5 kilómetros por hora. Así están las diferentes arterias de Tegucigalpa, bastante tráfico vial debido a la hora, por eso siempre les decimos que tiene que madrugar para que no se pueda encontrar con este tráfico.
tráfico de vehículos. Para todas las personas que vienen en este momento por la calle Los Alcaldes, encontrarán también congestionamiento de vehículos. Mire cómo está por la colonia Flor del Campo en el sector número 3, también hay congestionamiento vial. 3 kilómetros por hora es en este momento para todos los que se van a dirigir a la calle Los Alcaldes, 6 kilómetros por hora para todos los que se van a unir en este momento al Boulevard Comunidad Económica Europea para salir al Boulevard Fuerzas Armadas. Para todas las personas también que se van a dirigir en este momento para el Instituto San Francisco, encontrarán congestionamiento de los 8 a los 5 kilómetros por hora. Así están los cambios de velocidad y todos los que van a pasar en esa ruta del Instituto San Francisco a unirse a Comayagüela encontrarán congestionamiento vial en estos momentos. Para los que van a cruzar o a transitar por el Boulevard Fuerzas Armadas enfrente del Country Club, está totalmente descongestionado, pero se comienza a hacer o a armar el tráfico de vehículos en este momento adelantito de antes del Boulevard Kuwait. Antes del desvío al Boulevard Kuwait hay congestionamiento vial en el Boulevard Fuerzas Armadas. Así está el tráfico a esta hora de la mañana, que son las 7:36. Para todas las personas que se van a dirigir a las diferentes calles y avenidas de Tegucigalpa, hay bastante congestionamiento de vehículos. Esta ha sido la mejor ruta en BTV Noticias. Continuamos con más. Gracias, Jenny. Mejor ruta, 7:36 y el gobierno de la República anuncia a través de la Secretaría de Energía y de Finanzas un apoyo de un bono a los hogares más vulnerables luego de anunciarse el atraco prácticamente, la entrada en vigencia del aumento de un 10.89% en el cobro de la tarifa de energía eléctrica a partir del mes de abril, mayo, concluyendo en junio. Luego de anunciarse el aumento a la tarifa de energía eléctrica de un 10.89% por parte de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, el gobierno anuncia a través de las autoridades de finanzas y energía un plan estratégico que vendrá a beneficiar al 70% de los abonados del país. El gobierno de la República, a través de las Secretarías de Energía y de Finanzas, ha decidido apoyar con un bono a los hogares más vulnerables, quienes representan al menos un 70% del total de abonados y quienes no se verán afectados con dicho incremento. La Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica, de acuerdo a la Ley General de la Industria Eléctrica, la cual establece la revisión trimestral de las tarifas de energía eléctrica, anunció un incremento de 10.89% a las mismas. Los representantes del gobierno mencionan que en los próximos días se definirá cómo implementará el bono energético para la población de menos recursos del país. La forma de implementación, vamos a retirarnos ahora para continuar trabajando para poder comunicar con mayor precisión la forma en que será implementada. Y con esta medida, pues, el gobierno de la República reitera su compromiso de proteger siempre a las familias más luchadoras y de menores ingresos. Este 70% representa a la población que menos recursos económicos posee y que es la más afectada por las alzas en las tarifas de energía. Con cámaras de Ángel Maradiaga para BTV Noticias, César Euseda. 7:38, una breve pausa. Quédese con nosotros. Regresaremos con nuestro invitado de hoy, el presidente del Colegio de Periodistas, el licenciado Dagoberto Rodríguez. Ayer murió y hoy será sepultado, a propósito, un gran ícono de los medios de comunicación en el país, el licenciado Napoleón Mairena III, que deja como enseñanza para los comunicadores sociales cuántos estamos afiliados al Colegio de Periodistas. Y un detalle muy importante, porque el colegio no se pronunció en relación al caso de David Romero Elner, quien guarda prisión en el 2º Batallón de Infantería aquí en la capital de la República. Este y otros temas los estaremos abordando con nuestro distinguido invitado a la mañana de hoy, el presidente de nuestro Colegio de Periodistas, el licenciado Dagoberto Rodríguez. Breve pausa, quédese con nosotros, gracias por seguirnos a través de BTV Somos Todos Honduras, en el Facebook en forma simultánea. Si va saliendo de su casa puede sintonizarnos en la zona central en la 92.5 FM, en el norte del país, San Pedro Sula y sus alrededores, 95.7, y lógicamente agradecemos
su sintonía a través de la señal de satélite para Honduras, Centroamérica y el mundo. Una brevísima pausa y regresamos con nuestro invitado. A continuación le presentamos el precio del dólar y el euro en Honduras. Precio del dólar, la compra 24.42 lempiras, la venta 24.59 lempiras. Precio del euro en Honduras, la compra 26.76 lempiras, la venta 29.15 lempiras. Bien, gracias Alejandra. Estamos ya, como les habíamos anunciado, con nuestro invitado, el presidente del colegio. A continuación le presentamos el precio del dólar y el euro en Honduras. Precio del dólar, la compra 24.42 lempiras, la venta 24.59 lempiras. Precio del euro en Honduras, la compra 26.76 lempiras, la venta 29.15 lempiras. Bien, gracias Alejandra. Estamos ya, como les habíamos anunciado, con nuestro invitado, el presidente del Colegio de Periodistas, de nuestro Colegio de Periodistas, el licenciado Dagoberto Rodríguez. Hay temas, indudablemente, que se tienen que abordar y también nos interesa, indudablemente, hay gente que se pregunta, bueno, ¿cuántos periodistas, porque ejercemos muchísimo la profesión, cuántos estamos, primero, habilitados? Porque hay colegas que se quejan que en medios de comunicación trabaja alguna gente que no está afiliada al Colegio de Periodistas, pero cuando son egresados de la Escuela de Periodismo o de cualquier otro centro afín de los privados del país, no sé si el colegio puede regular de alguna u otra manera, pero es casi universal, o sea, y la gente tendría o debería de trabajar. Nos interesa fundamentalmente conocer también si en esto de las reformas al Código Procesal Penal, los delitos con calumnias e injurias, hay alguna conversación con el presidente del Congreso Nacional, sobre todo por lo que ha ocurrido la semana recién pasada, con el caso del colega David Romero Elner. Y también algo, anoche estuvimos compartiendo con el licenciado Rodríguez y otros colegas la muerte de un ícono en los medios de comunicación, periodista que casi todos tuvimos la oportunidad, los que hemos estado en medios de comunicación, de haberlo tratado y conocimos de su brillante talento. Hablamos del licenciado Napoleón Miranda III. Primero, licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Gracias, Jorge. Gracias Muy amable, siempre. es un honor poder acompañarlos, estar con ustedes para hablar temas tan importantes que están relacionados con los medios de comunicación, con la libertad de expresión y con el ejercicio periodístico en Honduras. Primero, ¿cuántos afiliados somos? Cuando digo somos, obviamente, porque yo formo parte del Colegio de Periodistas y lo digo con mucho orgullo, número uno. Número dos, porque estoy al día también. Claro. porque nos cuesta a veces ponernos al día, nos cuesta, pero estamos al día, al día. ¿Cuántos somos? Alrededor somos más o menos 1.700 periodistas colegiados en este momento. Sin embargo, el número de periodistas a nivel nacional es mucho mayor. Yo estimo, calculo que con comunicadores, periodistas que no están colegiados, tanto de las principales ciudades como del interior, hay un poco más de 5.000 comunicadores, periodistas a nivel nacional. Y uno se preguntará por qué, o la gente se pregunta por qué el colegio no regula a todos los periodistas. O sea, si la ley orgánica establece que una de las principales misiones del colegio es regular el ejercicio de la profesión. Sin embargo, la colegiación en el caso de Honduras para los periodistas es voluntaria. Es voluntaria, a diferencia de las otras profesiones como los médicos, los abogados, microbiólogos, odontólogos, cuya colegiación es obligatoria. O sea, todos están obligados a colegiarse, de lo contrario no pueden ejercer la profesión. Y viene la otra pregunta, ¿por qué esa situación, por qué esa diferencia con los periodistas? Y es que en 1985 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en relación a una opinión consultiva solicitada por el gobierno de Costa Rica sobre la colegiación obligatoria. Y la Corte falló en este caso que por ser un tema de libertad que implica libertad de expresión, la colegiación no es obligatoria para los periodistas porque no son los periodistas los que ejercen el monopolio sobre la libertad de expresión, sino que es un derecho que tienen
Toda universal, persona sí, universal, es correcto, sí. universal. Y una persona desde que nace tiene el derecho a disentir, a opinar, a expresar sus criterios. Entonces, en función de eso y en ese contexto, la Corte interpretó que no se podía limitar el derecho de la libertad de expresión a un grupo exclusivo de personas, en este caso los profesionales de la comunicación, y se dejó abierto esto para que muchos puedan ejercer el periodismo. Ahora, entonces, no hay una justificación bajo esta terminología respaldada por la Corte Interamericana, en el sentido de que hay gente que dice, bueno, ¿y el colegio por qué no controla, por qué no regula, cuando en medios de comunicación hay gente que está laborando, que hace ejercicio, que hace labor de periodista y realmente no lo son? Sí, esa es una de las preguntas y una de las quejas que tenemos por parte de los colegas, y con sobrada razón, porque uno va a la universidad, se prepara para adquirir los conocimientos y las competencias para ejercer el periodismo, pero luego se encuentra que un canal de televisión, una radio, un periódico, es gente que no tiene las competencias, no está preparada profesionalmente para ejercer el periodismo. El problema es justamente esa resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no se puede limitar el ejercicio de la libertad de expresión a los que ejercen labor de comunicación social. De hecho, nosotros en algún momento, las anteriores juntas directivas presentaron denuncias contra personas que estaban ejerciendo ilegalmente la profesión, pero el Ministerio Público, apegado a esa decisión de la Corte Interamericana, determinó que no podía actuar con esas personas porque le estaba limitando el derecho a la libertad de expresión. Ahora, lo que nosotros queremos y el llamado que nosotros hacemos a los dueños de los medios de comunicación es que contraten periodistas profesionales y periodistas colegiados en este caso. ¿Por qué? Porque los periodistas profesionales y colegiados tienen las competencias, tienen los conocimientos, tienen la vocación para ejercer el periodismo, porque hacer periodismo no es sentarse frente a una máquina, es saber o un micrófono y hablar un montón de sandeces, podemos decirlo, sino la capacidad de interpretar la realidad, el análisis de los hechos reales y las técnicas para poder ejercer el periodismo. Entonces, es muy diferente a un comunicador social que no tiene esos conocimientos. Entonces, aquí nosotros esperamos, confiamos en que los medios de comunicación y los propietarios contraten periodistas con esas competencias y con esos conocimientos. ¿Por qué nos cuesta, bueno, no es mi caso, pero me incluyo como periodista, el estar colegiado, el estar al día con cuotas que son exageradamente bajísimas en relación a otros gremios? ¿Por qué cuesta tanto en lo que a los periodistas nos refiere el estar en nuestra institución, en nuestro colegio al día en todas nuestras actividades? Yo creo que ocurre en casi todas las profesiones, porque he escuchado que ahora que estoy en la directiva me doy cuenta que los demás colegios enfrentan situaciones similares, pero en el caso del periodista siento que el colegio ha tenido una deuda muy grande con el gremio periodístico y a veces no se sienten motivados a poder colegiarse, porque dice, bueno, ¿qué recibo? ¿Qué beneficios tengo yo del colegio de periodistas? El hecho de pagar una colegiación que es muy baja, por cierto, es la más baja que hay. Pagamos 100 lempiras mensuales por colegiación, y antes pagamos 30 lempiras, hasta ahora se hizo un ajuste. Sin embargo, hemos querido y estamos pretendiendo cambiar ese esquema. Uno, yo les digo a los que no están colegiados, tienen el beneficio, por ejemplo, de pertenecer al Instituto de Previsión Social del Periodista, que es el brazo social del Colegio de Periodistas de Honduras. Ahí usted tiene derecho, con una aportación que hace individual, como un instituto de previsión, aporta el 9% de su salario y el patrono aporta un 10% del salario del trabajador como una aportación patronal. Con eso el periodista tiene derecho a seguro de vida, seguro médico hospitalario, préstamos personales, préstamos hipotecarios, seguro mortuorio y una serie de beneficios que le permiten tener esa cobertura social que ofrecen otros institutos de previsión. Aunque es un sistema muy pequeño, es un sistema muy noble que le da todos estos beneficios a la gente, y además de eso nosotros determinamos mandar ese dinero, es decir, firmamos un contrato con un fondo privado de pensiones para blindar el dinero de los afiliados
y que ese dinero esté ahí para el momento de que la persona se retire a los 60, que es el retiro voluntario, o a las 65, que es el retiro obligatorio, devolverle todas sus aportaciones, tanto las patronales como las individuales que hizo en todo ese tiempo. Y además tenemos un proceso, un proyecto de capacitación continua. De hecho, ahorita firmamos un convenio con COS Honduras para un diplomado en investigación periodística que tiene un valor de 12.000 empiras, pero se le cobra sin ningún valor. Y tenemos un proyecto también de becas para maestrías y doctorados a través de FUNIVER, o la Fundación Universitaria Iberoamericana. Estaba viendo que es gratuito para el colegiado es gratuito. Es decir, si alguien llega, digamos estos dos programas que son los más fuertes que tenemos, que es el proyecto de diplomado que lo firmamos justamente el viernes pasado con COS y el proyecto de becas con FUNIVER, eso es gratuito. En el caso del diplomado es gratuito para los colegiados, y en el caso de las maestrías con FUNIVER, el FUNIVER y el colegio abarcan el 70% del valor de la maestría, es decir, que la persona o el colegiado solo paga el 30% por 2 años. Bueno, sí. Excelente. Mire, nosotros conocemos de lo celoso, del buen manejo y que estar ahí del licenciado Calderón, de Omar. Sí, correcto. Pero hay gente que se queja en el sentido de que si se muere un afiliado, al momento de pagar la jubilación, que no se hace el pago correcto. Claro. ¿Por qué esa percepción en algún sector minoritario? Porque hay que decirlo con toda sinceridad, un sector minoritario del mismo afiliado. Sí, ha habido quejas en el sentido de que no damos las jubilaciones que la gente se merece. En este caso hay jubilados que reciben 3.000, 4.000 empiras. Pero sí, claro, este es un tema bastante amplio para poderlo explicar, pero así a grosso modo puedo decir que el colegio, el Instituto de Previsión nació con una mora, digamos, porque el caso es cuando se creó el sistema, entraron todos los periodistas y comunicadores, incluso comunicadores empíricos de aquel momento. Entonces, la ley establecía que los comunicadores y periodistas podían jubilarse a los 15 años de ejercicio profesional. Entonces, ¿qué ocurría? Que muchos, cuando se crea el sistema, ya tenían esos 15 años de ejercicio profesional y cotizaron un año nada más, y al año decidieron jubilarse. Y se aumentaban a veces el salario para tener una jubilación muchísimo más alta. Ya los últimos, el sistema establecía los 36 últimos salarios, es decir, uno se podía jubilar con los 36 últimos salarios. Eso se modificó porque creímos, y bueno, y de hecho lo modificaron todos los sistemas de previsión, INPREMA, INJUPEN, IPM, y nosotros lo hicimos primero como pioneros en ese sentido. Se eliminó eso porque representaba un desafío financiero muy grande para la institución. Y se estableció que se iba a hacer en base a los salarios promedio y no en base a los 36, como usted lo decía. Muchos cotizaban una cuota bien pequeña durante toda su vida profesional, pero en los últimos 36 meses venían y aumentaban para poder tener una jubilación más alta. Eso iba en detrimento del sistema, entonces se decidió modificarlo eso. Y se están dando las jubilaciones en base a los sueldos promedios de todo el tiempo que cotiza. Bueno, de hecho ya no, porque el dinero va a ese fondo privado de pensiones y todo ese dinero, tanto el patronal como el individual, se le devuelve al jubilado. Al afiliado, al jubilado, una vez que se retira, obviamente. Una vez que se retira, o sea que él decide si quiere que se le dé una pensión mensual o dice, fíjense que yo quiero que me devuelvan todo el dinero que coticé, entonces le devuelve todo. Sí. ¿Siempre tienen la relación con el gobierno que da una aportación al año al instituto? El gobierno, nosotros desde 2013 dejamos de recibir las aportaciones del gobierno, sí las pedimos, en algún momento surgió ahí una versión de un grupo de colegas que nosotros habíamos rechazado esa aportación porque no queríamos que nos auditaran. Eso no es cierto. No es cierto, yo lo desmiento totalmente, porque lo que se hizo fue que, en base a una recomendación en aquel momento del relator de libertad de expresión,
que nos sugirió que por la naturaleza del colegio y del Instituto de Previsión nosotros no podíamos seguir recibiendo aportaciones del Estado, porque el Estado podía utilizar eso para poder presionar al colegio de periodistas y no tener esa independencia que necesitaba el colegio. Entonces el colegio determinó en cierto momento de retirarse, no retirarse, sino decidir no seguir recibiendo aportaciones, que era una aportación voluntaria. En cierto momento se creó una ley que decía que se iba a traspasar un porcentaje de todas las ventas de publicidad del Estado, pero el Estado dijo que eso era demasiado dinero, que no lo podía pagar, y Ascona, digamos en el caso de Ascona, dijo que lo que se iba a hacer era una aportación voluntaria. Entonces ellos entregaban una cantidad, 700.000, 800.000 lempiras, pero no lo que establecía la ley. Además, con el tiempo esa ley se derogó, quedó sin efecto, que era la ley del impuesto sobre ventas, y ya no era efectivo esa disposición que se aprobó en el Congreso Nacional. Es decir, que en este momento ya no se recibe esa... No se recibe desde 2013. Se recibieron, hasta esa fecha se recibieron 53 millones de lempiras. Esos 53 millones de lempiras en todo el tiempo se invirtieron en los beneficios sociales, en pago de jubilaciones, en pago del seguro médico hospitalario, en pago del seguro de vida. Es decir, que ese dinero se invirtió en los mismos cotizantes. ¿Cómo se suple el no recibir ya estos ingresos por parte del Estado? Porque nosotros tenemos rendimientos por depósitos en bancos, por ejemplo, tenemos rendimientos, tenemos propiedades, por ejemplo, el Instituto de Previsión tiene edificios, esos edificios se rentan y se recibe una renta anual, una cantidad anual, que ese dinero, yo quiero ser bien transparente en eso, todo ese dinero que se recibe por rendimientos tanto financieros como por rendimientos de rentas y todo lo demás, ese dinero se deposita totalmente, una gran parte de él. Una parte sirve para el funcionamiento del Instituto de Previsión, para pago de empleados, pago de luz, todos los gastos que se requieren. Pero otra buena parte se envía al Fondo Privado de Pensiones para fortalecer las reservas del instituto. ¿Del Instituto de Previsión? Del Instituto de Previsión. El colegio, yo quiero decir que el colegio no puede tomar dinero del Instituto de Previsión. Ese dinero es un dinero que está blindado, además está en un fondo privado que no se puede utilizar ni se puede sacar, y el colegio funciona básicamente con los fondos, de los poquitos fondos que recibe de las colegiaturas. Hay una mora enorme, digamos, hay una mora de casi 3 millones de lempiras, ¿verdad? En aportaciones. Que es altísimo si tomamos en cuenta la cantidad de lo que se cobra y el número de afiliados. O sea, claro. Entonces, el número de afiliados, si todos pagaran sus aportaciones, el colegio pudiese tener incluso, poder ofrecer, tener una cooperativa, ofrecer otros beneficios, pero lastimosamente no los tenemos. Nosotros quisimos retomar eso hablando con el gobierno para que en algún momento restituyera las aportaciones que daba, pero en este gobierno fue difícil, se habló con el presidente de la República, personalmente yo hablé con el presidente y se le planteó la necesidad que hicieran el traslado de esos fondos, pero en realidad no hubo interés, incluso con el ministro de la Presidencia se habló en algún momento y no hubo ningún interés de poder apoyar el colegio en ese sentido. Nosotros consideramos que tampoco no podíamos insistir, así que dejamos eso así. Porque hay gente que se queja también con lo del colegio en sí, cuando mire alguien como el licenciado Mairena, por decir un ícono en el periodismo. ¿Cuál es el aporte del colegio a un afiliado como él, en ese caso? En el caso de don Napoleón, él recibía su jubilación mensual, tenía una jubilación que se le daba como miembro del Instituto de Previsión Social, y también, digamos, ahorita en el caso de su muerte se le asignó también hay un fondo de gastos mortuorios que se le entregó a la familia para los gastos que tienen que ver con todo el terraje. Claro, posiblemente el gasto sea mucho mayor de acuerdo al tipo de terraje que le quieran dar los familiares, pero
el instituto aporta una cantidad para que pueda sufragar todos los gastos relacionados con la muerte de un miembro. Pareciera que no, pero ocurre con los periodistas que una cosa es ser conocidos, o sea, que somos conocidos, pero hay gente que cree que el periodista tiene ingresos extraordinarios, claro. O sea, y ya en la práctica, licenciado Rodríguez, es una dura realidad que uno enfrenta, y más que uno, la familia, cuando uno pierde la vida. Y a veces, en un momento lo hablamos con el licenciado Calderón, con Omar, en el sentido de que no está al día el afiliado con sus cotizaciones, con el pago en el mismo instituto, y entonces se encuentra con una dura realidad, que aunque quieran ayudarle a los parientes, pero que legalmente no se puede. Entonces, no se puede. Es bien complicado. Sí, es correcto. El dinero está ahí, pero el dinero es para los afiliados, para usted y yo que cotizamos. Sí. O sea, los beneficios que tenemos. Hay un seguro de vida de más de 300.000 empiras, que si muere el afiliado, se le entrega ese seguro de vida. De hecho, hay muchos colegas que fallecieron en los últimos años y se le entregó ese seguro de vida a la familia, además de las aportaciones que tenía ese afiliado en el instituto. Se le entregan sus aportaciones a los beneficiarios directos, igualmente el seguro de vida. Pero en el caso de aquellos que no son miembros del colegio, en primer lugar, miembros del colegio y afiliados al instituto, es muy poco lo que puede hacer el instituto, porque ese dinero es de los afiliados. Yo no puedo no puedo disponer de esos fondos, aunque yo quisiera y tuviese, o sea, uno quisiera ayudar porque se encuentra en situaciones donde ve la calamidad de algunos colegas, pero no puedo disponer porque eso implica responsabilidad para los directivos del colegio y del Instituto de Previsión, utilizar esos fondos para que no sean otros destinos que lo que establece la ley y los afiliados. ¿Con qué capital cuenta aproximadamente en este momento el instituto y el colegio? No recuerdo exactamente en este momento, Jorge, pero sí tenemos en nuestra página web, tenemos el portal de transparencia, colegiodeperiodistas.hn, hay un capítulo donde está el portal de transparencia. Ahí pueden entrar, pueden ver, por ejemplo, el presupuesto de este año, que es de más de 20, creo que es alrededor de 25 millones de lempiras. Ese es el presupuesto. La mayoría de ese presupuesto, pues como le decía, viene por rendimientos, igualmente por las aportaciones que hacen los afiliados, el 10% del patrono y el 9% de los afiliados. Pero sí le quiero decir que el colegio, el instituto, básicamente el Instituto de Previsión es estable, ¿verdad? Que hubo un rumor en algún momento que el instituto estaba en quiebra. Eso no es cierto. El instituto es una institución rentable, pequeña, ¿verdad? Noble, pero tiene para poder pagar, y mire cuándo se lo digo, para poder pagar las aportaciones patronales e individuales de todos los que estamos ahorita hasta en el sistema hasta el año 2050. O sea, ¿hasta el 2050? Hasta el 2050, o sea, pero usted sabe que en la medida que va pasando el tiempo se va capitalizando, o sea, van creciendo, las reservas, claro, se va extendiendo. Se entiende. Entonces, pero sí, nosotros tenemos garantizadas las jubilaciones y ahorita, digamos, el pagaron jubilaciones a directores de medios de comunicación, que es una erogación muy fuerte, pero el instituto tenía el fondo para poder entregar todas las cotizaciones y tiene para poder entregar las cotizaciones de todos los que se van a ir jubilando en el transcurso de los próximos años. Sí, que esos son los golpes más fuertes. Más fuertes, es correcto. Por lo que uno gana, pues. Sí. Es decir, que es diferente al salario de un director, al salario de un reportero como tal. Claro. Quiero entrar a lo de la despenalización en el Código Penal, esto de los delitos contra el honor, la calumnia, las injurias. ¿Ha hablado usted con el presidente del Congreso Nacional? Porque se ha dicho, y el caso último de David Romero, el colega David Romero, que es urgente que se haga en el Congreso, pero pareciera que no hay voluntad de querer hacerlo o de poder hacerlo. Sí, yo tuve una plática justamente la semana pasada con el secretario del Congreso Nacional, el abogado Tomás Zambrano, justamente para plantearle la necesidad de poder reunirnos con el presidente del Congreso Nacional. Él nos dijo que iba a iniciar las gestiones para ver si nos podíamos reunir antes de Semana Santa o después de Semana Santa,
para plantear, porque ahí hay dos iniciativas de ley, las que presentó el diputado de Libre Jorge Calix, orientada a la despenalización de los delitos contra el honor, y está otra iniciativa presentada por el diputado de UD, Mario Noé Villafranca, orientado a la eliminación. Mientras el diputado Jorge Calix presenta la despenalización, la reforma, el doctor Villafranca plantea la eliminación de los delitos contra el honor. Entiendo que esa iniciativa ya fue enviada para la opinión de la Corte Suprema de Justicia, porque la Constitución establece en uno de los articulados que cuando se pretende reformar un código de la República, el Congreso Nacional está obligado primeramente a conocer la opinión de la Corte Suprema de Justicia. Y esa opinión es eminentemente jurídica, no vinculante. Al final quien toma la decisión son los diputados. Sí hablamos con el presidente de la Corte hace un par de semanas, tuvimos una reunión para abordar este tema. Fue muy abierto el presidente de la Corte, queremos reconocer la apertura que hubo en él para poder dialogar un tema tan sensible y en un momento tan sensible como este, en el caso de David Romero. Y él está muy abierto, lo encontramos muy abierto, muy respetuoso al tema de libertad de expresión, incluso cuando lo hemos abordado en otros asuntos, él ha expresado su respeto a la libertad de expresión y nos dijo que él particularmente está de acuerdo en que deben despenalizarse los delitos contra el honor, pero al final la decisión es decisión del Congreso Nacional de la República. La Corte únicamente puede dar su opinión. Da su opinión, no es vinculante. Incluso el Congreso Nacional puede ir, tomar una decisión en contra de la opinión que le dé la misma Corte, porque no es vinculante. Es correcto, puede tomar una decisión contraria a lo que pueda. Claro, es ilustrativa, tiene peso legal, peso jurídico, ¿verdad? Que en algún momento pues debe de considerarse, ¿verdad? Si lo vemos desde esa perspectiva. Pero nosotros como colegio, Jorge, yo quiero ser muy claro en nuestra posición. Quizá el momento coyuntural en el caso de David Romero, pero nosotros hemos venido planteando desde hace muchos años la despenalización de los delitos contra el honor, injuria, difamación y calumnia. No es de ahorita ese planteamiento del Colegio de Periodistas de Honduras, sino desde hace mucho tiempo. De hecho, el expresidente del Colegio de Periodistas, Juan Ramón Mairena, en su momento llegó a un acuerdo con el expresidente Porfirio Lobo Sosa y con el Congreso Nacional, y con una visita que se dio del relator especial de libertad de expresión para despenalizar los delitos contra el honor. Que no se haya hecho, pues esa ya es una decisión del Estado, pero sí nosotros hemos venido planteando eso. Que se da en este momento, por supuesto, porque se está metiendo preso a un periodista, pero que nosotros queremos ser bien claros. En el caso de David Romero es un caso juzgado por la justicia hondureña. Eso no va a variar, no va a cambiar, aunque nosotros vayamos y queramos prenderle fuego a la Corte Suprema de Justicia para cambiar esa decisión, es una decisión firme, es una decisión que ya fue tomada por el Poder Judicial, que no va a variar, no va a cambiar, por un delito de índole privado, porque él fue encarcelado por un delito de índole privado, en el caso de las denuncias de injuria, difamación y calumnia interpuestas por la fiscal Sonia Galvez. Entonces, y la posición del colegio en ese sentido ha sido que a futuro, para que otros periodistas no corran, digamos, actualmente Carlos Martínez en San Pedro Sula está enfrentando 3 querellas por difamación, injuria y calumnia por su trabajo periodístico. Eso lo ampara la doctrina de libertad de expresión. Y hay otros periodistas que están en una misma situación. Entonces lo que queremos es que de aquí en adelante la gente que hace su trabajo periodístico, que puede enfrentar problemas porque alguien puede considerar que una denuncia de corrupción, por ejemplo, sea una injuria o una calumnia, entonces el marco doctrinario interamericano y la ley interna pueda proteger a ese periodista por su labor en el ejercicio profesional. ¿Por qué David Romero no contó con el respaldo del Colegio de Periodistas?
Es que en el caso de David ya no era miembro del Colegio de Periodistas. ¿David es miembro del Colegio de Periodistas? No, ya no es miembro del Colegio de Periodistas. Él fue... ¿Se retiró? Él fue expulsado cuando enfrentó el primer juicio. Incluso se le llamó para audiencias de descargo. Creo que fue en la gestión de Elán Reyes Pineda, cuando la Junta Directiva tomó esa decisión. Y él ya no era parte del Colegio de Periodistas de Honduras desde ese tiempo. Entonces, el colegio, pues, nuestra labor, nuestra posición es defender a nuestros agremiados, a los miembros del Colegio de Periodistas, y defender la libertad de expresión en todo sentido, en el sentido amplio de la palabra. Pero siendo conocido, un periodista muy conocido, y en lo que refiere a libertad de expresión, también no pudiesen haber tenido el colegio como tal algún comunicado o algo así. El colegio se pronunció inicialmente en el sentido de que ya en este caso, nosotros lo que estábamos trabajando era en la despenalización de los delitos. O sea, para que ya no ocurra lo mismo para con otros periodistas. Entonces, esa ha sido nuestra posición, que deben despenalizarse los delitos, es decir, porque en esto queremos ser muy claros, Jorge. La libertad de expresión es un derecho, pero no es un derecho absoluto. Es decir, tiene restricciones. ¿Cuáles son las restricciones de la libertad de expresión? Cuando dañan la reputación y el honor de las personas, cuando ponen en riesgo la seguridad nacional, la moral pública y la salud pública. Esas son las únicas limitaciones. O sea, es un derecho que choca con otros derechos. Entonces, en este caso, el derecho al honor y la reputación está protegido por las leyes internas, pero también por la Convención Americana de Derechos Humanos, por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por los tratados internacionales de los cuales Honduras es parte. Entonces, en el caso de cuando la libertad de expresión daña el honor, daña la reputación o daña la imagen de una persona, los jueces deben de valorarlo en el contexto de la doctrina de derechos humanos y en el contexto de la doctrina de responsabilidades ulteriores. La doctrina dice que no son punibles, incluso lo señala el relator especial de libertad de expresión, que no son punibles las expresiones de hechos públicos ni de personas públicas. O sea, si bien es cierto, protege el honor de las personas y la reputación, pero la doctrina dice que en el caso concreto de libertad de expresión no son punibles, es decir, no puede meterse preso a un periodista por una información de un hecho público o de una persona pública. Entonces, bajo ese contexto, limitaciones en las cuales uno debe de respetar, y usted lo apuntaba, el honor, por ejemplo, de las... Yo siempre he dicho que uno puede criticar a un funcionario, por lo menos en mi punto de vista, un funcionario en el ejercicio de sus funciones como tal, si es ministro, por ejemplo, si falló como ministro, pero ya en su vida personal, ahí es donde yo realmente creo, puede ser que esté equivocado, pero creo que se debe tener muchísimo respeto. O sea, para mí, por supuesto. Tener mucho respeto. Mire, yo trabajo en un medio de comunicación desde hace mucho tiempo. Tengo más o menos 26 años de ejercer periodismo y gran parte de mi vida la he dedicado al periodismo de investigación. Periodismo de investigación. El medio donde trabajo es muy riguroso en el manejo de la nota investigativa. ¿Qué implica eso? Que cuando nosotros, de hecho, en su manual de estilo, establece que cuando hay una denuncia contra una persona, el periodista está obligado, antes de hacer la publicación, a ir donde esa persona y solicitarle su opinión sobre esa información. Allá si no la quiere dar... Ese es un principio. Así es, es un principio que debemos aplicar todos los periodistas. Pero muchos periodistas no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay que reconocer, Jorge, que muchas veces se extorsiona y se chantajea a través del micrófono y de la cámara. Y eso no es posible.
O sea, no es posible, ni lo protege ni lo avala el Colegio de Periodistas. De hecho, está proscrito en nuestro código de ética. Persona que hace o que comete ese tipo de actos está expuesta a la expulsión del Colegio de Periodistas de Honduras. Entonces, pero particularmente nosotros como periodistas estamos obligados a aplicar los principios periodísticos de la objetividad, de la imparcialidad y del rigor periodístico. Si yo tengo una denuncia, tengo que documentar esa denuncia. Y si voy a publicar esa denuncia, estoy en la obligación de poder cotejar esa denuncia con la parte afectada. Exactamente. Entonces, eso no se hace muchas veces. No se hace y eso lo protege la libertad de expresión. Pero cuando yo vengo de forma insana, por ejemplo, a criticar, a señalar a alguien, a dañar su honor o reputación, ya ahí no me protege la libertad de expresión. Ya no, porque hay una clara intención de dañar el honor de esa persona. Y mire, la doctrina de la Real Malicia dice, por ejemplo, que cuando nosotros como periodistas vamos a transmitir una información y se nos acusa o hay una violación al tema de libertad de expresión, el juez debe de valorar si hubo en el periodista una intención de proteger el interés público al hacer esa denuncia o hubo por parte del periodista una clara intención de dañar el honor y la reputación de esa persona. En función de eso, el juez determina si esa persona violentó, transgredió un derecho que es el derecho a la reputación y a la imagen. Yo he escuchado a periodistas y súper famosos, conocidos, Jorge Ramos, por ejemplo, pero él dice, nosotros estamos para cuestionar y para estar encima de los gobiernos, o sea, cuestionar. Yo con todo respeto, y ellos, será Jorge Ramos en este caso, y un reconocido periodista, pero igual, así como estudió él en una universidad, estudiamos nosotros. Claro. Y no sé, por ejemplo, lo que ocurrió con el presidente de Venezuela, Maduro. Yo no soy partidario, obviamente, del presidente Maduro, pero sí también, si uno llega a la casa de uno hay que respetarlo. Claro. O sea, a tratarlo tan groseramente, él está en su derecho también de decirle, no, mire, ya no sigo con la entrevista. Claro. Es lo que yo creo. Claro. Entonces le digo, porque respeto, si uno respeta, lo van a respetar. Claro. Si uno irrespeta, lo van a irrespetar. O sea, el respeto debe de ser de doble, debe ser doble vía. Tanto entonces, el entrevistado como el entrevistador. A eso me refiero. Pero hay periodistas que creen que tienen el derecho de ir y agarrar. Sí, pero usted es un dictador. O sea, el hombre le dice, no, mire, es lo que usted cree, por ejemplo, que... Sí, pero ¿qué tal? Entonces, es obvio que llega un momentito en que el entrevistado dice, bueno, no, con este tipo no puedo seguir, o sea, paro la entrevista. Porque realmente a lo que llegan es, y puse ese ejemplo, licenciado, porque ocurre incluso acá. Creemos que como somos periodistas, bueno, si llegamos a tales extremos que hay gente que solo porque no les recibe a veces un ministro, un funcionario, van allá al medio de comunicación a agarrarlo... a despedazarlo. Ok, si uno tiene una cita, bueno, gente que ocupa posiciones importantes, probablemente a última hora se le presentó un caso, entonces le informan a uno los secretarios, algo, mira, al ministro se le presentó, pero a veces llegan donde los funcionarios sin previa cita, de un solo, y como que están obligados a atenderlo solo porque son periodistas. Claro. Aquí es donde digo yo, debemos también de respetar, porque el respeto requiere también respetar. Es correcto, o sea, el entrevistado debe de respetar al periodista. Hay muchos entrevistados que abusan. Debe de respetar. Claro, el periodista debe de respetar al entrevistado. De hecho, a mí me han ocurrido casos, una vez yo entrevistando a una alta funcionaria del gobierno de Pepe Lobo, yo necesitaba hacerle una entrevista para un trabajo que yo estaba haciendo. Y le insistí que me hablara sobre el tema y ella me dijo, mire, respete mi derecho a no querer hablar. Entonces, ahí me paró, yo me retiré y le dije, no tiene todo su derecho. Pero al momento de escribir mi nota, yo puse que la funcionaria se abstuvo o rechazó dar una entrevista a Diario La Prensa. Exactamente. Ella se negó. Se negó. No quería. Y con todo respeto, sin dañar la imagen ni la reputación de la persona. Pero ahí no tenía usted que ir en su reportaje decir la funcionaria tal en forma irresponsable que aquí que allá y todo, ¿no? Exactamente. No quiso dar una declaración. Nosotros, fíjense que tenemos esa regla que nosotros consignamos siempre. Si un entrevistado
no nos quiere dar una entrevista, nosotros consignamos, se le solicitó la entrevista a fulano de tal y él no quiso referirse al tema. Sí, es que es pero ahí está. Sí, sí. O sea, dejamos consignado para el público que lo lee. Noemí Serrano dice, ese Jorge Ramos lo han votado aquí de diferentes sitios, es de los Estados Unidos solamente, ese es muy rudo como periodista, aquí mucha gente no lo soporta. Algunos hondureños probablemente, claro. pero son comentarios. No, él tiene su estilo. Eso, sí, no, y se respeta también, tiene su estilo, sí, pero... yo le digo, yo tengo por cuestiones de edad un poco más años de ejercer el periodismo que usted, por cuestiones de edad, pero yo, por ejemplo, yo lo decía el otro día aquí, yo nunca he tenido una querella, pues, y no es que no he transmitido denuncias, pero también uno le da la oportunidad, es lo que usted dice, si uno tiene una denuncia con un funcionario X, no es que va a ir a chantajearlo, como usualmente ocurre, que dice, mira, porque hay colegas que así son. Tengo esta información y no me pagas. Mira, aquí te tengo controlado. Un estilo que se dio hace muchísimos años atrás. Entonces, eso es incorrecto desde todo punto de vista. Va contra la ética y la moral. Contra la ética y la moral. Y las buenas costumbres. Ahora, si usted le dice, bueno, mire, ministro o fulano de tal, yo tengo una denuncia en contra suya. Es esto y esto y esto. Yo quisiera, si usted quiere, que nos dé su versión, igual para incluirla en el reportaje. Lo que usted decía, si él quiere, excelente. Si no quiere, también está en su derecho. Se consigna. Mira, no, pero entonces ahí uno pone, consultamos al ministro o a la persona fulana de tal y dijo que no quería referirse al tema. Ya estuvo. Se consigna. Se consigna, pero no agarrarlo e insisto, y usted y yo lo sabemos. Hay muchísimos compañeros que actúan de esa manera. Honestamente, en honor a la verdad, que dicen, aquí te tengo, y a veces igual no tienen. Eso es como se inventan que tal funcionario tiene amantes, que tiene tal cosa. Y tal vez como somos seres humanos y perfectos, solo Dios, a ver dónde me ha visto, dice aquel. O cuando aquel, si es movidoso, dice, te tengo agarrado en un asunto. Y dice, a saber en qué me tiene agarrado este. Entonces, pero si anda por el camino correcto, si no tiene problemas, ¿cuál es la dificultad que le digan eso? Mire, Jorge, yo he tenido en mis manos información clasificada, información que involucra a mucha gente en actos irregulares, que yo perfectamente pude ir donde esa persona y decirle, mire, yo tengo esta documentación, usted me paga 1 millón de lempiras y yo no le saco esa información. Pero eso va contra mi ética, contra mi moral, pero fundamentalmente contra los principios que mis padres me inculcaron en la familia. Porque eso no se inculcan en la universidad, se inculcan en la casa. Eso no se inculca, eso no se aprende en la universidad, eso se aprende en el hogar. Y mi papá y mi mamá me enseñaron a no tocar lo ajeno. Entonces, yo pude haber hecho eso y yo tener un estilo de vida en este momento suntuoso, pero no lo tengo. Vivo honestamente con lo que el salario me da, vivo de mi salario, no necesito andar en ese tipo de situaciones, porque como reitero, va contra mis valores y contra mis principios. Y yo amo esta profesión. Y yo creo que esta profesión debemos nosotros, los periodistas, de respetarla, de elevarla a lo que realmente es, y el papel que el periodista juega dentro de la sociedad, un papel trascendental, que depende mucho de la ética y de la moral que nosotros tengamos. Entonces yo creo que ahí depende mucho de la persona, del periodista, de sus valores, de sus principios, para poder ejercer un periodismo profesional, ético, responsable, no solamente consigo mismo, sino con la gente y con la sociedad hondureña. Bueno, sé que tiene que marcharse a la misa del colega don Napoleón Mairena III. Nos vamos a encontrar en el entierro y le dejo agradeciéndole, por supuesto. Sé que habíamos quedado a las 8 de la mañana, son las 8:25, pero no, muchas gracias de veras, porque siempre No, muchas gracias, Jorge, es un honor para mí estar con usted, mi enorme respeto a usted, ¿verdad? Admiración por el trabajo que hace a través de los medios de comunicación. Hemos compartido muchas veces en este trabajo. Claro, usted dice que tiene más años. No, pero poquito. No es mucho, pero poquito, pero sí, claro. Pero ha sido grato realmente y yo creo que ese es el tipo de periodismo que necesita Honduras. No, gracias, Ley. Sí. Un placer, de veras, siempre. Un placer. El licenciado Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas, nos ha acompañado esta mañana. Diversos temas, por supuesto.
la muerte de un ícono en el periodismo nacional, don Napoleón Mairena III, porque el colegio no se pronunció en el caso de David Romero Elner, que guarda prisión en el 2º Batallón de Infantería. Él ha explicado, y realmente yo no lo conocía, que había sido expulsado, bueno, no recordaba que había sido expulsado, fue expulsado del colegio en su momento. Y también este asunto de la despenalización que debe de existir en los próximos meses en el Congreso Nacional de la República a los delitos contra el honor, las calumnias e injurias. Ha sido un gran honor contar con el presidente del Colegio de Periodistas, una persona a quien respetamos y admiramos muchísimo, el licenciado Dagoberto Rodríguez. Una brevísima pausa, quédese con nosotros, regresamos en un instante. A continuación le presentamos los precios de la canasta básica en BTV Noticias Matutino. Queso fresco la libra 38 lempiras, huevo mediano 30 unidades 64 lempiras, cebolla amarilla la libra 15 lempiras, tomate pera la libra 10 lempiras, papas la libra 8 lempiras, yuca la libra 6 lempiras, repollo la libra 15 lempiras, plátano maduro unidad 4 lempiras. Al que madruga, Dios le ayuda. Se necesita una empleada con horarios disponibles para trabajar en Pollera con documentos en regla. Las interesadas llamar al 9672-5437. Seguimos con más oportunidad de empleo. Presten mucha atención porque al que madruga, Dios le ayuda. Se necesita asistente para atender a persona con discapacidad sexo femenino, excelente presentación, educación media, universitario, saber computación, disponibilidad de tiempo, proactiva, dinámica, entre 21 y 30 años de edad. Se ofrece alimentación, vivienda, salario y otros. Los interesados enviar su hoja de vida al correo que está apareciendo en estos momentos en pantalla o comunicarse al 9909-0476 o al 3258-7474. Seguimos con más información en esta sección importante para usted si no tiene un trabajo. Se necesita parrillero, cocinera con experiencia en asados, con transporte si tiene y que vive en San Pedro Sula. Los interesados comunicarse al 9464-9406 o al 9798-9858. Al que madruga, Dios le ayuda. Gracias Jenny, gracias Alejandra. Retomamos en este momento las noticias, son las 8:32. Me recuerda mi hija, me dice, no se olvide papá, hoy es el Día Mundial del Autismo, para hacer conciencia y crear más inclusión en personas diagnosticadas bajo el amplio espectro. En efecto, Marcela Herrera a propósito y Carlos Zelaya nos van a ampliar sobre el Día Mundial del Autismo. Buenos días, adelante Marcela. Compañeros en estudios principales de BTV Noticias, tal como lo menciona el licenciado, pues estamos ubicados a inmediaciones de Próceres, porque aquí pues se está desarrollando una actividad conmemorativa al Día Mundial del Autismo y vamos a conocer qué diversas actividades se van a celebrar en el país en diferentes puntos. Vamos a iniciar con Esdras Estrada, quien forma parte de la Secretaría de Desarrollo, que nos va a brindar más información. Buenos días, Esdras. Muy buenos días a todos los televidentes. Por parte de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, enviamos las felicitaciones y por medio de la Dirección de Discapacidad a todas las personas con autismo, a todos esos familiares que cuidan a este tipo de personas. El día de hoy por parte de la Secretaría y la Dirección de Discapacidad estamos realizando varios tipos de eventos. En este momento pues contamos con jóvenes del programa Honduras para Todos, sensibilizando exactamente a los pobladores para que puedan entender lo que es el autismo, este tipo de enfermedad, y a todas esas personas que tienen un familiar, ¿verdad? Entonces nosotros como parte de la dirección estamos realizando diferentes actividades dentro del país. Puede ser también en lo que son diferentes organizaciones que velan por este tipo de sector también, como Apoautix, SECAES, entre otras organizaciones. Pues estamos realizando en conjunto con la dirección varias actividades. En este momento estamos haciendo la entrega de globos en cada vehículo. De igual forma se le va a entregar también un listón azul que determina, ¿verdad?, el color azul, que es el Día Internacional, que es el 2 de abril para el Día de las Personas con Autismo. Muchísimas gracias al licenciado Esdras Estrada. También me acompaña la doctora Leti Raudales. Hablemos de estadísticas, doctora. ¿Cuántas personas en Honduras pues padecen de autismo?
Hola, muy buenos días a todos. Pues le cuento que aproximadamente son 55.000 personas en Honduras que padecen de este tipo de trastorno. ¿Cómo es la situación pues de los padres de familia en este caso para poder sobrellevar pues un autismo con alguno de sus hijos? Bueno, como su nombre lo dice, el trastorno es del desarrollo. Se encuentra en los primeros 3 años de vida, se puede diagnosticar a partir de los 18 meses y generalmente nosotros vemos deficiencias en la comunicación y en la interacción social en estos niños. Niños retraídos, por ejemplo, en la escuela podemos ver que son niños que no necesitan o no quieren esa interacción con los otros niños, sus otros compañeritos. Son niños que difícilmente tengan un contacto visual con cada uno de nosotros o entablar una comunicación como lo podemos hacer nosotros ahorita. Ustedes que siguen pues de cerca a las personas que padecen este trastorno, ¿cómo es la inclusión en Honduras? La sociedad, pues cómo los incluye en diversas actividades, en los centros de estudio, en los centros de trabajo, ¿cómo se desarrolla? Generalmente son niños que van a necesitar de una educación diferente, en el sentido que van a necesitar terapias de lenguaje, terapias de juego para que puedan interactuar y relacionarse con los demás niños. Muchísimas gracias a la doctora Leti Raudales y también pues al licenciado Esdras Estrada que nos han brindado esta información. Hoy 2 de abril, el día conmemorativo de las personas que padecen el trastorno de autismo y que aquí pues están desarrollando actividades para poder pues brindarles globos a las personas, esos globos de color azul que ustedes observan en este momento y que han sido entregados a varios vehículos para que también se unan a esta conmemoración y la celebración que se va a tener a nivel nacional en diferentes puntos. Ya lo mencionaban en ciertas instituciones pues que trabajan con personas con autismo que van a estar desarrollando múltiples actividades. Así que nosotros con este informe retornamos a estudios principales. Buenos días. Buenos días, gracias Marcela, 8:36 minutos y hay que vestirnos de azul en apoyo hoy, por supuesto, a la gente que vive con el autismo, el Día Mundial de Autismo. Un resumen de noticias en este momento antes de ir con Merari Borjas. El Tribunal Superior de Cuentas realiza una auditoría en la Municipalidad de Talanga con el fin de verificar denuncias de supuestas irregularidades en la gestión edilicia. La determinación se adoptó luego que el ente fiscalizador registra denuncias en las que se exponen una serie de hechos sobre supuesto mal uso de fondos públicos y otras irregularidades que habrían sido incurridas por anteriores y actuales autoridades de dicha alcaldía. La evaluación se realiza atendiendo a la petición formulada recientemente por parte de la vicealcaldesa de dicha alcaldía, Merlin González, los regidores Mario Moncada, Rudy Vanegas y la representante de la sociedad civil Isis Palacios. El Tribunal Superior de Cuentas confía que mediante el esclarecimiento de las denuncias verificadas en auditorías estaría abonando a la solución del conflicto que atraviesa dicho término municipal. Con el propósito de convertir la capital en sede de turismo de reuniones, autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, representantes de la industria hotelera, agencias de viajes y líneas aéreas, sostuvieron un conversatorio para organizar la propuesta de Tegucigalpa como destino turístico de reuniones. La misma surgió en el marco del Festival Naranja que se desarrolló en el Centro Histórico Capitalino del 23 al 30 de marzo para promover el arte, la cultura, la gastronomía y muchas actividades para que la población visite el lugar y pase momentos de sano esparcimiento. Lo que se busca es incentivar los eventos e industrias creativas como congresos y convenciones porque generan ingresos para mucha gente que interviene en la atención de los visitantes, declaró Ana María Zacapa, gerenta de turismo de la municipalidad. El director de Inversión Estratégico de Honduras, Marco Bográn, anuncia que el gobierno en 5 años va a financiar con más de 5.400 millones de lempiras la reparación y pavimentación de la red vial del país. Tenemos un ambicioso y agresivo plan en infraestructura vial para los últimos 5 años que excede el periodo gubernamental del actual presidente Juan Orlando Hernández. La manera en que se va a financiar este programa es a través de la recaudación del impuesto sobre combustible, que ahora una porción de este tributo irá de manera directa a la construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de carreteras, informó el funcionario. La exportación de frijol rojo dejó en divisas al país unos 3.22 millones de dólares, hablamos de 79.2 millones de lempiras el año pasado. Así lo informó el ingeniero Eric Martínez, director del Programa Nacional Agroalimentario, adscrito a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, luego de señalar que las divisas presentan un leve aumento de un 2% de ingresos respecto al 2017. El funcionario además recordó
que el 17 se cerró con un ingreso de 3.2 millones de dólares. Martínez reveló que la exportación del rubro, en cuanto al volumen, sí registra un considerable aumento. No obstante, la diferencia radica en el precio internacional del frijol rojo, que se cotiza a la baja en El Salvador, en Guatemala o en los Estados Unidos. En ese sentido, indicó que ya se exportaron unos 100.000 quintales de frijol rojo solo a los Estados Unidos. Esto ha ocurrido en los departamentos de Olancho y Oro, en donde se concentra la mayor producción de frijol rojo. El ministro de Turismo, Emilio Silvestri, comentó que la proyección en esta Semana Santa son superar la derrama económica de 7.500 millones de lempiras que dejaron las vacaciones veraniegas anteriores. El funcionario recordó que el año pasado fue muy especial. La movilización rondó los 3.3 millones de turistas nacionales y extranjeros, quienes dejaron una situación económica de más de 7.500 millones de lempiras. Este 2019 esperamos superar tanto el número de personas como el beneficio económico para los habitantes de la zona, vaticinó el ministro. Asimismo, indicó que el 2013 el 75% de los turistas que se movilizaron durante el verano lo hicieron a puntos de sol y playa, pero ya el 14, el 15, el 16 y el 17 vimos un cambio muy fuerte, pues un 60% de las personas prefirió siempre sol y playa y un 40% se dirigió al interior del país como Santa Rosa de Copán, Gracias, Lempira, Marcala, La Paz y Comayagua, entre otras ciudades, dijo Emilio Silvestri. 8:41, Merari Borjas en este momento con nuestro compañero Said García se encuentran en el Ministerio de Educación. Aparentemente hay problemas, tienen tomadas las instalaciones departamentales incluso en 10 lugares de nuestro país. Merari Borjas, muy buenos días, con ustedes, adelante. Así es, a esta hora de la mañana, 8:41, la Secretaría de Educación ubicada en Comayagüela está tomada y además los empleados realizan una protesta. Esto debido a que el gobierno desde el 2009 sostiene una deuda que no les ha pagado y es por ello que hoy han decidido pues abandonar sus puestos de trabajo para realizar esta protesta pacífica. Me acompaña María del Carmen Reyes, quien es la presidenta del Sindicato de Trabajadores y nos va a ampliar más los detalles por qué llegaron hasta esta decisión de paralizar labores a nivel nacional. En el año 2011 suscribimos un memorial respetuoso con el exministro Alejandro Ventura, donde son unas cláusulas económicas que estamos reclamando desde esa fecha, desde el 2011 hasta la fecha. Fue ratificado por Marlon Escoto, el Ministerio de Trabajo, la Inspectoría dio una orden al exministro Marcial Solís a que se nos pagara en el término de 10 días y no se nos pagó. Con este ministro nuevo tenemos 3 reuniones y él no ha puesto la cara a él, no que ha mandado sus asesores donde hasta la fecha no nos han resuelto nada. ¿A cuánto asciende la deuda que tiene la Secretaría de Educación con los empleados? Le deben cerca de 300.000 lempiras a cada afiliado, donde es más de 2.400 afiliados a nivel nacional, donde asciende a 700 millones. Se oye bastante 700 millones, pero son 8 años de lucha, 8 años que se nos han irrespetado nuestros derechos. Señor Ministro de Educación, aquí lo esperamos, porque nosotros no esperábamos llegar hasta este término. ¿Pero por qué hemos llegado? Porque usted no nos ha recibido, señor ministro. La Constitución de la República dice que es el deber y la obligación suya estar al lado de nosotros, pero también el presidente de la República lo juramentó para que arreglara los problemas de la Secretaría de Educación. ¿Y qué ha hecho usted? Mire hasta dónde llegamos y no se nos ha resuelto este problema. ¿Van a continuar las acciones de protesta al no tener una respuesta por parte del ministro Arnaldo Hueso? Vamos a continuar con medidas de presión. Si nos toca que dormir aquí en la Secretaría de Educación, aquí vamos a dormir. Les sabría decirle al señor ministro de Educación también y al presidente de la República que también nosotros tenemos las seccionales de diferentes departamentos tomadas las departamentales. ¿Por cuántos días suspendidas las labores? Bueno, en las departamentales lo tenemos hasta las 12. Aquí va a ir progresivamente porque ellos van a seguir
las directrices que nosotros les demos. ¿Qué exigen ustedes puntualmente al ministro? Puntualmente lo que le pedimos es que él se haga presente y que ordene este pago, porque ahí está el presupuesto para que se nos pague. Señor ministro, es una orden de la Inspectoría de Trabajo que a usted le han dicho que no estamos dentro del marco de ley. Siéntese con nosotros para demostrarle que este reclamo lo estamos haciendo dentro del marco de ley. Muchas gracias a la profesora María del Carmen, pues que también es presidenta de este sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud. A esta hora de la mañana, 8:44, este es el ambiente que se vive en las afueras de la Secretaría de Educación en Comayagüela, donde realizan esta protesta los maestros y exigen una reunión urgente con el ministro de Educación. Con este informe regreso a los estudios. Gracias, Merari. 8:45 minutos. Muchísimas gracias. Esta es la dura realidad en el país. Problemas en el sector salud, problemas en el sector educativo, problemas a todos los niveles. Esto va a explotar en su momento, porque la gente tiene una necesidad de que se le cumpla con las obligaciones que tienen las autoridades. Uno se pregunta cómo vive esta gente si no les pagan. ¿Cómo vive esta gente? Vive solicitando prestado en las pulperías, y ya en algunos lugares que les hacen hasta mala cara. Pero la gente no tiene. Aquí es donde los hechos delincuenciales van en aumento. Insistimos, no es que la gente sea delincuente, que sea sinvergüenza como tal, sino que a raíz de tener problemas económicos, uno dice, bueno, ¿y qué hago, Dios mío? Busca trabajo y cuando medio encuentra como estos no les pagan. La durísima realidad, la gente se gradúa a nivel medio, a nivel universitario, no hay oportunidades. Y cuando medio les dan, no les pagan. Entonces estamos en una encrucijada, en una situación bastante complicada para la mayoría de la población. Y si no se revierte todo esto, si no hay un vuelco de timón que diga, bueno, hay una responsabilidad en el Ejecutivo, la empresa privada tiene que jugar también su papel, va a ser bien difícil que podamos salir del atolladero en que nos encontramos. La última pausa, el noticiero, quédese con nosotros, regresamos en un momento. 8 de la mañana, 49 minutos, un rápido resumen de noticias antes de ir a San Pedro Sula con Mónica y Alexander Pineda Paz. Este año se iniciará la reconstrucción de la carretera a la zona oriental del país, unos 90 kilómetros de longitud, cuyo monto total alcanza los 144 millones de dólares. Estamos hablando de unos 3.542 millones de lempiras. Así lo ha informado el ingeniero Roberto Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, tras señalar que por ahora se está negociando con el Banco Interamericano de Desarrollo un crédito por 100 millones de dólares. En ese sentido señaló que se está formalizando el proceso de licitación para la construcción del primer tramo de unos 25 kilómetros que une el Arenal con Metiapa. En ese primer tramo de la CA5 van a invertirse unos 44 millones de dólares y los trabajos se iniciarán este año. Por los momentos se trabaja en la reparación de las fallas viales que se localizan en los kilómetros 14, 22 y 73 de la carretera hacia el oriente del país, reveló el funcionario, quien explicó que esas labores se iniciaron en octubre del año anterior y están a cargo de empresas japonesas. El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, el licenciado Hermes Díaz, manifestó que para que mejore la calidad educativa se debe garantizar la formación de profesores de alto nivel en todas las áreas de estudio. Uno de los focos de atención que va a ser el tema es garantizar una formación de profesores de alto nivel. Por ello, la Pedagógica realizó el año pasado todo un proceso de evaluación institucional con una agencia internacional que nos entregó el certificado que acredita a la UPN como una institución que cumple con todos los indicadores y estándares de una institución de educación superior. Por otra parte, la participación de la sociedad hondureña va a ser muy importante para que este plan genere los impactos positivos, indicó el rector. Cabe destacar que el Gobierno de la República y la Secretaría de Educación han priorizado este tema para el presente año con una inversión de más de 80 millones de dólares para mejorar la infraestructura de los centros educativos a nivel nacional. El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre calcula que circularán unas 19.000 mototaxis a nivel nacional. El coronel retirado Alfonso Reyes Discua, inspector general, luego de informar lo anterior, aclara que ellos solo tienen registrados legalmente unos 15.800 de esos vehículos.
A lo largo de estos meses hemos desarrollado todo un proceso para masificar la legalización de los mototaxis en 17 departamentos. Se ha concluido un trabajo en Ocotepeque y en Gracias Lempira, donde quedaron unas 297 mototaxis avanzadas para su legalización. Estamos trabajando también en la entrada, en Lepaera, en Peña Blanca y en El Negrito. Luego se continuará el proceso de legalización en Bonito Oriental y Zonaguera Colón, así como en Jutiapa y Arizona en los departamentos de Atlántida. La directora regional del Sistema Nacional de Empleos, Carmen Galeas, informó que en la alianza estratégica con el Instituto Nacional de Formación Profesional darán talleres en temas de aduanas y guardabosques a jóvenes que no tienen empleo en la zona sur del país. Ya Infop va a habilitar unos talleres y algunas modalidades nuevas, por ejemplo, talleres de call center, taller del registro aduanero y de guardabosques. Cada uno de estos tiene una duración de 7 meses y vamos a dar inicio a partir del 8 de abril. La convocatoria se abre a partir de este momento para que los jóvenes vengan a inscribirse, indicó la funcionaria, quien detalló que los registros para que estos jóvenes puedan inscribirse están en las modalidades de hacer cursos, de haber cursado el 9º grado. Además, indicó que eso es emocionante porque prácticamente sería un bachillerato por madurez. La funcionaria explicó finalmente que con la aprobación de esos cursos se puede optar a una carrera de educación superior en cualquiera de las universidades del país. El jefe del Departamento de Influencia de la Secretaría de Salud, Homer Mejía, informó que en el mes de mayo van a iniciar una campaña de vacunación masiva para prevenir los casos de influenza en el país. Esta es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por el virus de la influenza. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave si no se trata a tiempo. En ocasiones puede llevar incluso a la muerte. Es importante que nos preparemos, que no esperemos a que hayan muertes para poder llegar a los diferentes establecimientos de salud a demandar la vacuna, indicó Mejía. 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a San Pedro Sula. Mónica Zúñiga, Alexander Pineda Paz. Ayer fue acá en Tegucigalpa. Hoy es en el norte del país. Los microbiólogos están en asambleas informativas. Mónica y Alexander en San Pedro. Buenos días. Adelante. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya y demás compañeros. Así como ayer en Tegucigalpa pues se daba esta problemática, hoy aquí en el Hospital Mario Catarino Rivas y también desde ayer los microbiólogos están en asambleas informativas. Me encuentro con el doctor Carlos Alberto Leicelar, jefe de laboratorio clínico, quien nos va a explicar un poco más a fondo esta problemática que rodea a los microbiólogos, de qué se trata y por qué están en asambleas informativas. Sí, buenos días y gracias por la oportunidad. Sí, desde el jueves pasado, desde la semana pasada, la presidencia del Colegio de Microbiólogos ha estado reuniéndose en todos los lugares del país, debido a que desde el 2012 que ocurre en que los microbiólogos a nivel nacional, debido a que el estatuto era demasiada carga para el gobierno de la República, hizo una negociación con el gobierno, quedando que el aumento salarial que nosotros íbamos a recibir y correspondía con el índice inflacionario, pero justo solo se cumplió ese año y desde ese momento nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo, con nuestras labores, pero el gobierno no asumió ese tipo de responsabilidad. Sin embargo, en todos esos años también hemos sido olvidados en muchos otros aspectos, hasta el grado que al final los contratos, digamos, de los microbiólogos no están acordes de acuerdo a una base, ni siquiera la base recibimos. Y en algún sentido, a nivel nacional, en algunos lugares, incluso los microbiólogos son contratados con salarios de técnicos en laboratorio, y aprovechándose de una necesidad de tipo económica, digamos, que existe por la problemática de desempleo a nivel nacional. Sin embargo, el Colegio de Microbiólogos ha hecho un comunicado, que es el que tengo oficialmente, donde dice que las cifras oficiales con las que cuenta el Colegio de Microbiólogos actualmente es que el impacto del índice inflacionario solo para el año 2019 es de 4.22%, haciendo un total de 3.700 lempiras anuales que deberíamos de recibir. Sin embargo, le repito, desde el 2012. Actualmente existen 162 microbiólogos nada más a nivel nacional por nombramiento.
un total de 37 microbiólogos por contrato y 22 microbiólogos por interinato. Lo que le dije en algún momento, que en algunos establecimientos descentralizados existe una violación a sus derechos laborales porque son contratados como le repito, con un salario de técnicos en laboratorio, siendo microbiólogos con el pretexto de que no hay presupuesto. Eso le hablo quizás a nivel privado o nivel descentralizado. Para el mes de octubre del año 2010 fue el último concurso abierto. Es decir, que desde esa fecha ningún microbiólogo ha vuelto a optar a nombramiento, ni tampoco a cotizar con el INJUPEN. Casi 9 años. O sea, sí, casi una década que hemos sido pacientes, que nos han dado largas, que nos han rechazado peticiones. Sin embargo, en el momento actual, pues la verdad es que no aguantamos más, digamos, la situación, porque nosotros también somos víctimas justo de este índice inflacionario, también nosotros somos víctimas de esta inflación. Hay familia detrás de cada... Y de hecho, sí, digamos que, vaya, si hubiese sido general, digamos, la situación de empleados de salud, pues digamos que el colegio no tendría como alguna queja. Sin embargo, se ha reajustado salarios a las enfermeras, se ha reajustado salarios a los odontólogos, se ha reajustado salario a los médicos. Acaba de existir un concurso de médicos a nivel nacional, acaba de existir un concurso de médicos aquí en el Hospital Mario Catarino Rivas. Sin embargo, nosotros, así como olvidados, también la señora ministra de Salud ha dicho que nuestro reglamento de concursos y el reglamento de concursos que rige los concursos fue aprobado por el presidente. Bien, gracias Mónica, Alexander en San Pedro Sula, y solidarios con esta situación de los microbiólogos, definitivamente. O sea, 7 años sin recibir un aumento, y como ellos hay muchísimos trabajadores en el país. Y la inflación, cada día que pasa va más para arriba. Nos envían imágenes en este momento. Vamos a ver, mire, este es el puente en el sector de Prado. ¿Qué es lo que ha pasado con este camioncito? Del sector del Birichiche, yendo del Birichiche hacia Prado. Pero mire, es que hay gente que sí, definitivamente. ¿Cómo va a pasar por ahí cuando no tiene la altura suficiente? Ocurre también estas situaciones allá en el puente de Camosa, aquella vía rápida. Hay mucha gente que se queda trabada ahí porque teniendo la posibilidad de ir por la parte baja, no, intentan hacerlo por la parte de arriba, olvidándose que andan carros grandes y que no van a poder pasar. Esto le informamos a nuestros amigos televidentes, sobre todo los que nos van escuchando en radio, que busquen una vía alterna, porque esto está pasando en el puente a la altura de la colonia El Prado en Comayagüela. Amigos, gracias por habernos acompañado. Nos marchamos. Jenny, Alejandra, les invitamos por supuesto a que se queden con nosotros, listas y listos nuestros compañeros de Café Caliente, y bueno, les esperamos mañana siempre en nuestro informativo matutino. Jenny, Alejandra. Así es, licenciado Jorge Zelaya, nos despedimos, será hasta mañana. Agradecemos el favor de su atención, será hasta mañana, bendiciones, queda con ustedes Café Caliente. A todos y a todas, este servidor Jorge Zelaya junto al equipo les decimos muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.